En el siguiente problema entonces vamos a ver nuevamente, pero para este caso no es una figura que digamos que se combina con otra, sino se compara con otra. ¿Ok? Entonces tenemos la situación de un ganadero, cuenta con 40 metros de alambre para acercar un lote para su ganado. La pregunta es, ¿qué forma debe tener el lote para que el terreno sea lo más grande posible? ¿Ok? Entonces, la idea es que, digamos que hay tres formas, o sí, tres formas en general que podríamos analizar, ¿sí? Y a partir de su deducción o de su generalización, entonces podríamos extender el concepto a cualquier otra cantidad de, o a cualquier figura de un número n de lados. ¿Ok? Podríamos entonces analizar qué pasaría si el terreno fuera triangular, qué pasaría si fuera cuadrado, qué pasaría, bueno, digamos que pasaría si fuera una forma eh, regular de cualquier cantidad de lados, sea 6, sea 7, sea 8, o por último, qué pasaría si la forma o si el terreno fuera circular, en cuáles de ellas podríamos obtener un un terreno que fuera lo más grande posible. ¿Ok? Entonces, si empezamos con el terreno triangular, estos, para cualquiera de esas figuras, estos 40 metros, ¿qué van a hacer? Pues van a ser el perímetro. ¿Sí? Y lo que tenemos que ver es qué pasaría con esos 40 metros para cada una de estas figuras. Consideremos inicialmente, para el caso del triángulo, como una figura regular. Si es una figura regular, debería ser un triángulo equilátero. ¿Ve? Un triángulo equilátero para poder pensar en una figura regular. ¿Ok? Entonces, en un triángulo, bueno, voy a cambiar un poquito esto pues para evitarme tanto decimal por acá. Vamos a decir que se tienen son 60 metros para evitar tanto decimal. Entonces, en el caso del triángulo, sabemos que si el triángulo es equilátero, el perímetro sería igual a 3 veces L, dado que esta L es igual a esta y es igual a esta. Entonces, el perímetro sería 3 veces L, como el perímetro son 60 metros, entonces 60 sería igual a 3L, el 3 que está multiplicando vendría a dividir acá, así que cada lado sería de 20 metros. ¿Sí? Y como lo que me interesa es el espacio que queda en su interior, entonces lo que voy a hacer ahora es ver cómo calcular el área, ¿cierto? El área sabemos que es igual a la base multiplicada por la altura y dividido entre 2. La base sería uno de sus lados, por lo tanto sigue siendo de 20 metros,
y lo que tendríamos que hallar sería su altura. ¿Ok? Les recuerdo que por allá vimos una ecuación que nos permitía calcular la altura de un triángulo y habíamos visto que eso era igual a la raíz cuadrada de el lado A más el lado B más el lado C multiplicado por el lado A más el lado B menos el lado C multiplicado por el lado A menos el lado B más el lado C y multiplicado por menos el lado A más el lado B más el lado C. Y todo eso dividido entre 2 veces el lado A, ¿cierto? Que era la base. Como todos estos lados, o para este caso en particular, los lados son iguales, significa que este lado es igual a este y es igual a este. O sea que esto me quedaría como la raíz cuadrada de 3 veces A, dado que es la misma longitud. Y en este caso, pues sencillamente como estos son iguales, pues este lado que resta se eliminaría con este que suma, este que resta se eliminaría con este que suma, y este que resta se podría eliminar con este que suma. ¿Sí? Entonces aquí me queda solamente el lado A, aquí me vuelve a quedar el lado A, y aquí me queda el lado C, pero como C es igual a A, entonces aquí me vuelve a quedar el lado A. O sea que me queda una A de aquí, otra A de aquí y otra A de aquí. Es decir, esto por A elevado a la 3. Todo sobre 2 veces A. ¿Sí? Ya sabemos que A va a valer 20, pero pues ahorita nos dedicamos a eso. 3A por A elevado a la 3 es lo mismo que la raíz cuadrada de 3A elevado a la 4 sobre 2A. Aquí, si nosotros le sacamos raíz cuadrada a A elevado a la 4, recuerden que basta con dividir sus exponentes. Voy a hacer aquí arribita, me quedaría entonces como A elevado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 2A. Y simplificando una A de arriba con una A de abajo, me quedaría A por la raíz de 3 sobre 2. Conclusión, la altura es igual a 20 multiplicado por la raíz de 3 sobre 2. Y ya con eso tenemos base, tenemos altura, dividido entre 2 podemos calcular el área si esta figura fuera un triángulo. Base que serían 20 multiplicado por la altura, que serían 20 raíz de 3 sobre 2, y todo dividido entre otro 2, así que podríamos tener aquí el otro 2. ¿Ok? Sencillamente, esto quedaría en 100 raíz de 3. Que si no estoy mal, eso daría como 171, algo así. $173 es la cosa. 173. 173,2. Y ya tendríamos el área de la primera figura. La idea es que ustedes hagan cómo les quedaría el área del cuadrado si la figura fuera o si el terreno fuera cuadrado. Si la figura fuera cuadrada, pues igual el perímetro de un cuadrado sabemos que es igual al lado del cuadrado. El perímetro de este ejercicio sería de 60, que sería al cuadrado, por lo tanto, esto sería la raíz de 60, ¿cierto? ¿Cuánto es la raíz de 60? 7 puntos que... Profe, pero eso no es para el área, el lado del cuadrado no es para área. El perímetro es 4 veces el lado, ¿no? Exacto. Sí, Juegue al cuadrado, buena. Perímetro es 4L, ¿no?
4L, por lo tanto, L vale 15, ¿cierto? El lado valdría 15. Entonces, si el lado vale 15, podemos calcular el área, que es igual a L al cuadrado, entonces el área sería de 225. Sí. O sea que si Profe, la figura, dime, bueno, sigue. si la figura fuera un cuadrado, entonces el área sería de 225. Ahora sí. En la figura irregular, contra más lados, menos área. Pues vamos a ver, yo todavía no sé, eso es lo que quiero comprobar. Por ahora, entre más lados, mayor fue el área. Aquí era No, pero en la irregular, en una irregular, sí. no, eso no tiene nada que ver. Veamos entonces qué pasaría, ya extendámonos a 6 lados a ver qué pasa. Entonces recordamos que si el perímetro fuera de 60, en el caso del hexágono, el perímetro sería igual a 6 veces L, ¿cierto? Entonces podemos calcular aquí y esto nos daría que el lado es de 10, ¿cierto? De 10 metros cada lado. Y ahora calcularíamos el área que tendría esa figura. Recordamos que el área, dijimos que la íbamos a calcular como n por l cuadrado sobre 2 o sobre 4. Ya se me olvida si es sobre 2 o sobre 4. 4. Sobre 4 multiplicado por la tangente de 90 menos 180 sobre n. ¿Cierto? Esa fue la fórmula ya en la que no teníamos en cuenta la apotema, sino solamente el lado. Entonces, para el caso del hexágono, me quedaría que el área es igual al número de lados, que serían 6, por L, que serían 10 elevado al cuadrado sobre 4, y esto multiplicado por la tangente. Aquí entonces sería 6, esto da 30, esto me quedaría 60. ¿Ok? ¿Cuánto da ese resultado? A mí me da 259.8. 258. Sí, señor. Ok, entonces, démonos cuenta que al aumentar la cantidad de lados, ¿qué está pasando con el área? Aumenta. Estaría aumentando. En este caso, ¿a todos les dio lo mismo o no les dio lo mismo? Sí. Recordamos que la circunferencia se considera como una figura regular de infinitos lados. O sea que esta sería la figura regular que tiene mayor cantidad de lados. ¿Ok? Así que vamos a ver si esto efectivamente va a cumplir esa condición. Entonces, para el caso de la circunferencia, tendríamos que el perímetro sigue siendo de 60, pero en el caso de la circunferencia, entonces no hablamos de el lado, sino hablamos del radio, ¿cierto? Que es el parámetro para la circunferencia. Y en el caso del perímetro es igual a 2 por pi por r. Entonces, ¿de cuánto sería el radio? Entonces sería el 60 dividido entre 2pi. ¿Cuánto nos da eso? 9,55 aproximando. 9,55 aproximadamente. Este es un símbolo que significa aproximado, ¿no? Esto es como una olita y abajo sí queda un igual. Aproximadamente el radio. Y ahora entonces calculamos el área.
el área sería igual al valor de pi por el radio elevado al cuadrado. A ver cuánto da eso. A mí me da 286.5, creo. Yo no sé, no estoy ni siquiera ahí. 286.5 ¿Sí? aproximado. 86. Y punto 5 aproximado. Ok. No, 5. 286.6, ¿sí? No. 5 aproximado. Alguien que aclare porque no se le escuchó muy claro a él. 286,5 fue Toma. lo que... Ok. Entonces, ahora sí podemos decir que el área que debería seleccionar debe tener mejor una forma, o el terreno debe tener una forma circular. ¿Sí quedó claro el procedimiento? ¿Qué fue lo que hicimos? Profe, Sí. si digamos el círculo fuera menor que el hexágono, escogería el hexágono. Definitivamente. Ok, ok. Porque aquí el procedimiento fue para demostrar que entre mayor cantidad de lados, ¿sí? Pues el perímetro tiene una menor relación con el área, ¿sí? O sea que si es más grande, entre mayor cantidad de lados, la relación entre el área y su perímetro va disminuyendo, ¿sí? O sea que siempre va a ser de más área un círculo. O sea, ¿sí me van a entender? Comparada con su perímetro, sí. Siempre va a ocurrir eso. ¿Vale? Bueno. Y pasamos entonces ahora a los volúmenes. Es decir, las figuras de tres lados. No, de tres dimensiones. Figuras de tres dimensiones. Entonces, son los que nosotros normalmente llamamos los sólidos. Y dentro de los sólidos regulares, tenemos tres tipos de sólidos regulares. Lo que son los prismas, lo que son las pirámides y los poliedros. Esos son los tres tipos de sólidos regulares: prismas, pirámides y poliedros. Los prismas, y con ellos nos detenemos porque para nosotros van a ser muy importantes, son áreas que se proyectan en caras paralelas. O en planos paralelos. ¿Sí? De tal forma que el plano que nosotros tenemos de este costado es paralelo con el plano que se forma de este otro lado, y el plano que se formaría por la parte de atrás, y el plano que se forma de este otro lado. ¿Ok? Son
Son planos paralelos que se proyectan, de tal forma que la base es igual a la parte superior. Entonces, cualquier figura que tenga esa característica es lo que vamos a llamar un prisma. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros normalmente le decimos un dado es un prisma. Un cubo es un prisma. ¿Sí? Un cilindro es un prisma. Lo que ustedes siempre tendrán que ver es que la parte inferior sea exactamente igual a la parte superior. Si esas dos superficies son iguales, y lógicamente esto se proyecta en líneas paralelas, entonces le llamaríamos un prisma. ¿Vale? Los volúmenes o los sólidos van a tener dos medidas bien definidas, que son el volumen, volumen, y el área superficial. Área superficial. ¿Listo? A las líneas que unen dos planos, dos caras, normalmente se les llama aristas. ¿Ok? A la línea que une dos caras. Entonces, por ejemplo, esta línea, bueno, para no meterme tanto ahí en el dibujo, esta línea que une la cara que da de este lado con la cara que queda de frente, le llamamos una arista. ¿Ok? Sin importar cuál sea la base que tenga el prisma, el volumen siempre se calcula de la misma manera. Entonces, el volumen de todo prisma siempre se calcula como el área de la base multiplicado por su altura. Fórmula general para el cálculo del volumen de cualquier prisma. ¿Eso qué significa? Que si la base es circular, pues tengo que calcular el área de una base circular o de una figura circular y la multiplico por su altura. Pero si la base es un cuadrado, entonces calculo el área de un cuadrado y la multiplico por su altura. ¿Ok? Si fuera un triángulo, igual. Entonces, área de un triángulo y lo multiplico por su altura. ¿Ok? Entonces, eso va a depender de la forma de la base. Si yo tengo, por ejemplo, una base hexagonal, igual, lo multiplicamos, calculamos el área del hexágono y lo multiplicamos por su altura. Esto sería un prisma de base hexagonal. Normalmente al prisma se le da el nombre que tenga la base o toma un nombre según la forma que tenga la base. Lo que nosotros, si la base fuera un cuadrado o si la base fuera un triángulo, le diríamos un triángulo, perdón, un prisma triangular. Si es que la base es un triángulo. Si la base es un cuadrado, entonces le diríamos un prisma cuadrangular. Si la base es un hexágono, pues un prisma hexagonal y así sucesivamente. ¿Sí estamos? Profe, Ok, dime. que a la Mora se le fue la luz, entonces no va a poder estar conectado a la clase.
Ahora, para hablar del área superficial.